Desde que he comenzado a conocer cristianos profundamente, que fue más o menos a la edad de 15 años, cuando conocí a un profesor cristiano, eh, he escuchado varias enseñanzas que dan por certeras, que aparecen en la Biblia, pero son verdades a medias al final. ¿Cómo se explica esto? Vamos a ver tres de aquellos casos que yo he escuchado que me lo han dicho, la Biblia dice esto, y es esto que tiene que hacerse. Veamos, el primero aparece, valga la redundancia, en Génesis 3, y es que la mujer no debe trabajar. Uy, qué fuerte, ¿no? Así lo dan algunos por hecho, la mujer no debe trabajar. No. Se basan en que Génesis, capítulo 3, del 17 al 19, cuando se da el juicio, no la maldición, el juicio a Adán, se le dice que él, por haber escuchado a la mujer, la tierra ahora va a comer de ella, pero con espinos, con cardos y con el sudor de su rostro comerá el pan. Interesante, ¿no? Pero la escritura, muchos dicen, por esto dice el Señor que solamente el hombre debe trabajar y la mujer no. Lo cual es bastante errado, queridos hermanos, porque sabemos más adelante en la misma escritura que tenemos, por ejemplo, a la mujer virtuosa en Proverbios 31, que es una mujer que trabaja, apoya en el hogar, cumple su rol de madre, de esposa y trabaja. Tenemos también en el libro de los Hechos los casos, por ejemplo, de Lidia, que trabajaba con púrpura. Tenemos también a Priscila, que trabajaba junto a su marido haciendo tiendas, con Aquila, su marido. Entonces decimos, ¿por qué algunos hermanos enseñan con este versículo solamente de que la mujer no debe trabajar, cuando la escritura también honra a las mujeres que trabajan, que con el trabajo no dejan de lado sus roles familiares, etcétera, sus roles eclesiásticos? Entonces, cuidado con aquellos que enseñan eso. No trabaja la mujer, porque bíblicamente contradicen. Es como que acabaran la Biblia ahí en Génesis 3. Después de eso no sigue más. No, no, no. Ahí estamos cerrados. Lo curioso es que la persona que me dijo esto era una persona que ¿cómo se llama? Que su esposa trabajaba. Interesante, ¿no? Segunda verdad a media que se dice en algunas iglesias es que el pastor debe trabajar. ¿A qué me refiero con que el pastor debe trabajar? Una segunda verdad a medias es que dicen que el pastor tiene que tener, aparte de ser su trabajo eclesiástico, su oficio eclesiástico de ser pastor, también tiene que tener un trabajo secular cristiano, para que no me digan, es que todo es secular, todo es espiritual, ya, secular cristiano, digamos ya. ¿Por qué se basa en aquello? Es porque cuando tú vas a Hechos, capítulo 18, Hechos, capítulo 18, del 1 al 4, tú ves que el apóstol Pablo trabajaba. Hechos 18, 4, Pablo, que es el referente del Nuevo Testamento, trabajaba haciendo tiendas. Y por eso muchos dicen que el pastor no puede ser dedicado a la obra al 100%. Yo he conocido muy buenos pastores que son, y he conocido también la necesidad de que la iglesia tenga a su pastor o sus pastores al 100% en la obra. Incluso en Estados Unidos tengo entendido que no solamente pastores trabajan al 100% y son financiados por la misma iglesia, también algunos encargados, algunos maestros o algunos encargados de música, etcétera. Pero dicen que no, porque Hechos 18, 1, 4, Pablo trabajaba haciendo tiendas, por lo tanto el pastor no puede ser 100%, no puede ser financiado por la iglesia. Así enseñan algunos. Pero lo curioso es que si tú vas a 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, los derechos de un apóstol, ahí mismo el apóstol dice, habla acerca de la famosa ley de no poner eh, bozal al buey que trilla. Entonces es interesante. Ahí dicen también, no saben los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan. De hecho, los levitas, tengo entendido, no trabajaban. De hecho, cuando Nehemías vuelve a Israel, voy a anotar la cita mientras tanto, 1 Corintios 9, donde el apóstol Pablo habla de que también los apóstoles, también los líderes tienen derecho a ser financiados por las obras, por las personas que ellos guían. Bueno, recordando, el tema de los levitas, ellos no trabajaban, y Nehemías cuando vuelve, si no me equivoco, la segunda vez, cuando ya estaban levantando todo Jerusalén, estábamos con el tema, no me quiero fallar en el tiempo para que no me critiquen, cuando estaba levantando el templo, en las murallas, en esa época, junto con Esdras,
Cuando vuelve Nehemías ve que los sacerdotes y los líderes estaban trabajando porque el pueblo no los estaba sustentando. Entonces, aquí es lo que vemos acá. Lo interesante de que Pablo aquí dice que él, como derecho de apóstol, podía perfectamente ser financiado por la iglesia. De hecho, también lo repite en Segunda de Tesalonicenses. Ahí en el versículo del 6 al 8 dice: les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de los que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque nosotros mismos, ustedes saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenados. El 8 dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noches para no ser gravosos a ninguno de ustedes. El 9 es la clave. No porque no tuviésemos derecho, sino por darles a ustedes un ejemplo para que nos imiten. Ahí está, es por dar un ejemplo. Cuando tú tienes que dar el ejemplo en algo, es porque estás rodeado, valga la redundancia, de malos ejemplos, de personas que están actuando en mala forma. Entonces, para no ser tropiezo, ellos decidieron seguir en su trabajo, los líderes, está bien, trabajemos, pero sin embargo dice que el apóstol también tenía derecho a ser sustentado por ellos para él dedicarse más a las cosas del Señor. Interesante, ¿no? Entonces, aquello que se dice que el pastor no debe trabajar 100% en la obra es falso, es opcional. Si un pastor quiere trabajar 100% en la obra, ve que la iglesia lo necesita, amén. Si ve que no es tan necesario, que hay muchos líderes, etcétera, bueno, trabajo mi parte en la obra, trabajo también en algo secular. Están las dos opciones, pero es muy radical decir eso de que el pastor no debiese trabajar. Vamos a la tercera enseñanza a medias, errada: no juntar o no quedar, como dicen los españoles, no juntarse con inconversos. No juntarse con inconversos. Esa es otra verdad a media. A mí cuando me enseñaron este tema, me aplicaron 1 Corintios capítulo 5, del versículo 11 al 13, donde dice: les escribí que no se junten con los fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, etc. Pero hay un pequeño detalle, que ahí dice en el versículo 11: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, o en el griego sería que nombrándose o mencionándose, diciéndose hermano, fuera tanto, 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 tanto. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia? Hay gente que dice: no, yo no me junto con los inconversos porque la Biblia me dice que, no, que con ellos ni siquiera coma. Bueno, ¿y cómo les vas a predicar? ¿Cómo vas a hablar con ellos? ¿Ven cómo es peligroso cuando de repente hacemos doctrina de la doctrina errada o doctrina a medias usando la misma escritura? Claro, como la Biblia nos dice: aquel que hace a medias mi palabra, le llegarán todas las maldiciones de este libro. No, pues la Biblia dice: aquel que quita o que añade, en Apocalipsis 22, dice, le van a llegar las maldiciones de este libro. Pero claro, es algo horrible. 1 Corintios 5, 11, el versículo claramente habla ahí mismo de aquellos falsamente que se dicen hermanos y están actuando como si no fueran hermanos. Con ellos no hay que reunirse para que no hacerles creer que están correcta su forma de ser. Ah, ya, yo soy hermano, me junto con los hermanos, comen conmigo, nadie me corrige, entonces hay que decir que estoy bien, mi vida es como hermana, como hermano. No, no, no. Lo que habla es aquello, no hay que reunirse con aquellos, pero sí hay que juntarse, hay que hablar con la gente que tiene estos vicios y es confirmada inconversa. Por algo el Señor Jesucristo, vemos también en Mateo capítulo 9, versos 11 y 12, lo voy a anotar. Pueden ir pausando el video, tomar apuntes también si quieren. Si me he equivocado en algo, pido perdón. Me pueden corregir también, me pueden también añadir para que yo también siga aprendiendo. 9, 11 y 12, el llamamiento de Mateo, y valga la redundancia, en el libro de Mateo 9, 11 y 12. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y hermanos, estas han sido tres enseñanzas a medias que hay en iglesias, porque los que me han dicho esto han sido hermanos de iglesias, a lo largo de como cuántos años, bueno, 15 años que conozco personas cristianas, pero yo recibí a Cristo en 2016, en octubre. Y gloria a Dios porque el Señor me ha dado la iluminación de darme cuenta de estos engaños, porque hay gente que sigue pensando aquello. Quizás cuántos maridos le dirán: amor,
Usted no puede trabajar, aunque estemos hasta el cogote, como decimos en Chile, con las deudas, pero no puede trabajar. O otros hermanos dirán, mira, esas iglesias tienen, pierden cuánta plata sustentando al pastor todos los meses. Si el pastor debe trabajar, también están errados. Oh, mira, ese hermanito se junta con los pandilleros, con los flaites, con prostitutas. Mira, ¿por qué hacen eso? Si la Biblia dice que no hay ni que reunirse. Bueno, ¿y cómo les predica? Así que por eso, hermanos, perseveremos en la palabra, denunciemos toda herejía, denunciemos toda verdad a media, busquemos la pureza de la escritura, la sola escritura. Peleemos por esto, hermano, por promover la pureza de la palabra. Cuánta gente derramó su sangre, cuánta gente fue quemada en hoguera por querer llevar la escritura a todos para que esto se leyera, se imprimiera en todos los lenguajes, por amor a ellos y pero mayormente por amor a Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros, por aquel que es llamado el verbo o la palabra en Juan 1, según la traducción. Busquemos la pureza de la palabra. Muchas bendiciones. La gloria sea para el Señor siempre. Y rueguen por mí siempre, para que el Señor cumpla su voluntad en mí. Amén. Amén.